Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos comenzando nuestro programa número 251, el primero del año 2016. Estamos estrenando año gregoriano. Hace unas semanas, en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí, dábamos a conocer 4 de las 11 personalidades sefaradíes que fueron destacadas con un premio Nobel. Hoy, en el primer programa del año 2016, estaremos recorriendo la segunda parte con más nombres de esta destacada lista. Salvador Luria, quien nació en Turín en el seno de una influyente familia judía sefaradí italiana. Su madre era Esther sacerdote y su padre Davide Luria. Estudió medicina en la Universidad de Turín con Giuseppe Levi, graduándose en 1935. Allí conoció a otros 2 futuros premios Nobel, Rita Levi Montalcini y Renato Dulbecco. En 1940 se trasladó a los Estados Unidos, donde, junto con Max Delbruck, comienza a investigar los virus bacteriófagos en la Universidad Vanderbilt de Tennessee. En 1943, ambos investigadores determinan que la mutación genética es la responsable de las resistencias bacterianas. Se le otorga el Premio Nobel de Medicina en 1969, que comparte con Delbruck y Alfred Day Hershey por sus descubrimientos sobre el mecanismo de replicación de los virus y su estructura genética. A lo largo de su carrera, Luria fue un defensor de causas políticas. Se unió con Linus Pauling en 1957 para protestar contra las pruebas de armas nucleares. Luria era un opositor de la guerra de Vietnam y un partidario de los trabajadores organizados. En la década de 1970, participó en los debates sobre la ingeniería genética, abogando por una posición de compromiso de la supervisión y la regulación moderada en lugar de los extremos de una prohibición total o libertad científica absoluta. Debido a su participación política, estaba en la lista negra de la recepción de fondos de los Institutos Nacionales de Salud por un corto tiempo en 1969. Murió en Lexington, Massachusetts, de un ataque al corazón. Baruch Benacerraf nació en Caracas el 29 de octubre de 1920, falleciendo en Boston el 2 de agosto del 2011. Nacido de padres marroquíes sefaradíes, es egresado de la Universidad de Columbia y de la Escuela Médica de Virginia en Richmond. Se naturalizó en los Estados Unidos en el año 1943. Practicó la medicina en el ejército de los Estados Unidos hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y en 1948 inicia su carrera de investigador. Más tarde, en 1970, ingresa como profesor de patología
en la Escuela de Medicina de la Universidad Harvard. Luego es elegido miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias en 1972 y de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en el 73, recibiendo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1980 y en 1990 recibió la Medalla de Ciencias Nacionales por sus contribuciones médicas. Su hermano menor es el filósofo y matemático francés radicado en los Estados Unidos, Paul Benacerraf. Pero volvamos a ese 1980 cuando Baruch Benacerraf ganó, junto con Jean Duzet y George Snell, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El galardón le fue concedido por sus descubrimientos relacionados con estructuras determinadas por la genética en la superficie de la célula que regulan las reacciones inmunológicas, más concretamente genes IR del complejo mayor de histocompatibilidad y que regulan la respuesta inmune frente a un determinado antígeno soluble. Es decir, demuestra que la respuesta inmune frente a un antígeno es distinta en cada individuo y es heredada según las leyes de Mendel. Todos los individuos pueden responder frente a un mismo antígeno soluble, pero cada individuo reconoce distintos determinantes antigénicos y que ese patrón de reconocimiento individual es heredado de los progenitores. Los bíblicos cantan, suspiran de la... Si bien ya le hemos dedicado un programa completo a Elías Canetti, vamos a hacer un breve resumen de este escritor y pensador en la lengua alemana, nacido en Rustchuk, ciudad del Imperio Otomano, ahora Ruse, en la actual Bulgaria, el 25 de julio de 1905, y quien falleciera en Zúrich el 14 de agosto del 94. Hijo de una familia comerciante de origen sefaradí, vivió en la actual Bulgaria hasta que en 1911 se trasladó a Gran Bretaña, más precisamente a la ciudad de Manchester, donde tomó contacto con las mejores obras de la literatura universal. Desde niño dominaba el búlgaro, el alemán y el judeo español, que en su autobiografía lo tiene asociado a fuertes recuerdos de la infancia. Muerto su padre, al año siguiente la familia emigró a Viena, donde vive la Primera Guerra Mundial. Una vez instalado en Austria, utilizará principalmente el idioma alemán. Tras pasar por Zúrich y Alemania, regresó de nuevo a Viena en 1924, ya como estudiante de ciencias químicas, graduándose en el 29, aunque su gran pasión era la literatura y a ella se dedicó en su permanencia en Suiza. Durante su estancia en Viena, contrae matrimonio con la también escritora Besa Daubner y redacta sus primeras obras, La boda, La comedia de las vanidades y Auto de fe. En el 38, después de la Noche de los Cristales Rotos en Austria, Canetti se trasladó a Londres y obtuvo la ciudadanía británica en 1952. Es en Gran Bretaña donde vivió pobremente y trabajó en una de sus obras magnas, Masa y Poder, influido notablemente por la Alemania nazi que había podido ver de cerca. Incómodo con la mentalidad y las costumbres inglesas, se mostró muy crítico de la intelectualidad del país, como describe en su libro Fiesta bajo las bombas, y fue amante de la novelista británica Iris Murdoch, de quien dejó en este libro un retrato in misericordia. A partir de los años 70,
vivirá en Zúrich hasta su muerte, que se sucederá en agosto del 94. Previo a eso, en el 71, tras la muerte de su primera esposa, se casa con la restauradora de alta Hera Buschor, con quien tiene una hija. Un año después recibe el premio George Bücher, la más importante distinción literaria en lengua alemana, y en 1981, como dijimos, el Premio Nobel de Literatura. Entre los fundamentos de la entrega del Nobel se menciona su estudio de los movimientos de masas y, de manera especial, de la brutalidad del nacionalsocialismo germano y de las dictaduras en general. Elías Canetti nos ha dejado una intriga para el futuro. El conjunto de su obra personal no podrá ser conocido sino hasta el año 2024 por sus propias disposiciones testamentarias. Los bíblicos cantan, suspiran del amor, y la pasión los mata a los que sufren del amor. Nuestro próximo sefaradí premio Nobel es un economista, Franco Modigliani, nacido en Roma un 18 de junio de 1918 y fallecido en la ciudad de New York el 25 de septiembre del 2003, de origen ítalo-estadounidense, que ganó esta distinción en el año 1985. Su amistad con estudiantes antifascistas le convirtió en un ferviente opositor de Mussolini. En 1938, cuando apenas tenía 20 años, es invitado a visitar París por la familia de su futura mujer, Serena Calabi, con la que se casa un año después. En París amplía sus estudios en la Sorbona, pero encuentra el ambiente académico muy poco estimulante. Es por eso que regresa a Roma para la lectura de su tesis doctoral, pero en agosto de ese mismo año, del 39, junto con su mujer, emigra a los Estados Unidos, llegando a Nueva York pocos días antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo en el 46 la ciudadanía estadounidense. Siendo profesor de la Universidad Carnegie Mellon a finales de los 50, contribuyó con dos ideas fundamentales a la ciencia económica. Junto con Merton Miller, desarrolló el teorema conocido como de Modigliani-Miller en el campo de la economía financiera de la empresa. Este teorema afirma que siempre que se cumplan una serie de supuestos, es indiferente para la empresa financiarse mediante la emisión de acciones, o sea, de financiación propia, o de deuda, financiación ajena. Dicho de otra forma, la contribución de Modigliani a la teoría del dinero, con el teorema de Modigliani-Miller de 1958, es afirmar que un inversionista racional considerará solamente la rentabilidad futura de la empresa y no el monto de su deuda ni su estructura. También ideó la hipótesis del ciclo vital que explica el nivel de ahorro en la economía. Modigliani afirmó que los consumidores trataban de tener un nivel de ingresos estable a lo largo de su vida, por lo que ahorraban durante los años en que trabajaban y lo gastaban durante sus años inactivos. Opuesto inicialmente a la moneda común europea, el euro, fue luego, sin embargo, uno de sus máximos valedores. Modigliani había perdido a su padre, Enrico, quien era pediatra, cuando tenía solo 13 años. En su discurso de aceptación del Nobel, dijo de aquel momento que el mundo entero pareció derrumbarse. Cuando a los 17 años acabó sus estudios en el Liceo Visconti, su familia esperaba que estudiara también medicina como su padre, pero, por sentirse débil ante los sufrimientos y la sangre, decidió estudiar Derecho. En su segundo año en la universidad, ganó una competición con un ensayo sobre un tema de economía, lo que le animó e hizo decidirse
a profundizar en el estudio de esta ciencia. Nos vamos al Premio Nobel de 1997 con Rita Levi-Montalcini, a quien también ya le hemos dedicado un programa, pero de todas formas vamos a hacer un breve resumen recorriendo estos 11 sefaradíes que ganaron el Premio Nobel. Rita Levi-Montalcini nació en Turín un 22 de abril de 1909, fue una neuróloga y política italiana fallecida en Roma un 30 de diciembre del 2012. Obtuvo la licenciatura en medicina y el doctorado en neurocirugía. Al término de la Segunda Guerra Mundial emigró a los Estados Unidos, donde trabajó en el laboratorio Victor Hamburger del Instituto de Zoología de la Universidad Washington en San Luis. Su trabajo con Stanley Cohen sirvió para descubrir que las células solo comienzan a reproducirse cuando reciben la orden de hacerlo, orden que es transmitida por unas sustancias llamadas factores de crecimiento. Es por eso que en 1986 obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina que compartió con Cohen. Fue senadora vitalicia designada por el presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi. Fue la menor, junto con su hermana melliza Paola, de 4 hijos de una familia sefaradí. Su padre, Adamo Levi, bien dotado para las matemáticas, era de profesión ingeniero eléctrico, y su madre, Adele Montalcini, pintora con gran talento. Trabajó en una panadería para costearse los estudios hasta el año 29, a pesar de su alergia a la levadura. Haciendo caso omiso a las exigencias paternas de no estudiar y de ser en cambio buena madre y esposa, en 1930 se matriculó en la Facultad de Medicina de Turín, graduándose con la máxima calificación en 1936. Trabajó como ayudante del famoso histólogo italiano Giuseppe Levi, hasta que en 1938 Benito Mussolini publicó el Manifiesto per la difesa della razza, que prohibía a toda persona judía acceder a alguna carrera académica o profesional. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, montó un laboratorio en el dormitorio de su propio hogar, donde estudiaba el crecimiento de las fibras nerviosas en embriones de pollo, lo que le sirvió como base para futuras investigaciones. Años más tarde, en el 43, se trasladó con su familia, incluyendo su laboratorio, a Florencia, y 2 años después volvieron a Turín. En septiembre del 46 aceptó una invitación de la Universidad Washington en San Luis, bajo la supervisión del profesor Victor Hamburger. Aunque en un principio la estancia tenía que ser por solo 6 meses, se quedó 30 años. Fue allí donde hizo su trabajo de mayor importancia, acerca del factor de crecimiento nervioso, por el que acabaría recibiendo junto a Stanley Cohen el Premio Nobel de Medicina. Se hizo profesora en el 58 y en 1962 estableció una unidad de investigación en Roma y tuvo así que dividir su tiempo entre Roma y Saint Louis. Dirigió el Centro de Investigación Neurobiológica de Roma y hasta el 78 el Laboratorio de Biología Celular. En el 99 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Un 1 de agosto del 2001, Carlo Azeglio Ciampi, entonces presidente de la República Italiana, la designó senadora vitalicia. Rita Levi-Montalcini murió en su casa de Roma el 30 de diciembre de 2012 a los 103 años de edad. Décimo y anteúltimo sefaradí Premio Nobel, y nos vamos al año 97 con Claude Cohen-Tanucci.
Claude Cohen-Tanucci nació en Constantina, en Argelia, un 1 de abril de 1933. Es un físico franco-argelino de origen sefaradí que trabaja en la Escuela Superior Normal de París, donde también estudió. Recibió en 1997, junto a Steve Chu y William Daniel Phillips, el Premio Nobel de Física por su trabajo independiente y pionero en el enfriamiento y atrapado de átomos usando luz láser. Después de su tesis, empezó a enseñar mecánica cuántica en la Universidad de París. Sus lecciones fueron la base para el popular libro Mecánica Cuántica, que escribió con 2 de sus colegas. Continuó también con su trabajo de investigación sobre la interacción átomo-fotón y su grupo desarrolló el formalismo llamado átomo vestido. Serge Haroche, nacido en Casablanca durante el protectorado francés de Marruecos el 11 de septiembre de 1944, es el último de nuestra lista de 11 sefaradíes galardonados con el Premio Nobel. Se trata de un físico sefaradí francés, laureado con el Premio Nobel de Física en 2012, junto a David Wineland, por la medida y manipulación de sistemas cuánticos individuales. Haroche es principalmente conocido por demostrar la decoherencia cuántica mediante la observación experimental, trabajando con colegas en la Escuela Superior Normal en París en 1996. Serge Haroche trabaja actualmente en el Colegio de Francia y en la Escuela Normal Superior de París y ha desarrollado investigaciones fundamentales sobre la interacción entre la luz y la materia. Junto a Claude Cohen-Tanucci, que nombramos anteriormente, son los 2 únicos sefaradíes de nuestra lista de 11 sefaradíes Premio Nobel que están vivos y en ambos casos, casualmente, con residencia en Francia. Damos así finalizado la lista de los 11 sefaradíes que hemos identificado de entre todos los premios Nobel de la historia. Música. Vamos a despedirnos de este nuestro primer programa del 2016 con música sefaradí bien turca, diría esta vez, de esas que permiten mover el cuerpo, nada menos que con el tema Misirlu, el hermoso tema que ha tenido infinidad de versiones, en este caso en la versión del grupo turco Sefarad, grabado en el año 2005 en el doble compacto. Precisamente Misirlu es el primer corte del segundo disco compacto de este volumen 2 del grupo Sefarad, al que lo encasillan en el rubro sefaradí moderno tal como se lo puede encontrar. Sefarad es un grupo formado por músicos jóvenes, Sami Levi, Cem Stamati y Cheki Ben-Susan, de poco más de 20 años de edad, que en tiempos de escuela secundaria decidieron formar esta banda allá por 1997. Vamos a terminar entonces nuestro Sefarad Magazine Sefaradí con la música de la banda turca Sefarad y el tema Misirlu. Yo los invito, como siempre, a encontrarnos dentro de 7 días. Los que nos escuchan a través de radiosefarad.com saben que el programa está a lo largo de todos los viernes, mientras que los que lo hacen a través de Radio High saben que lo pueden hacer el sábado a las 21 horas de hora argentina en radiohigh.com.ar y en la FM de Buenos Aires 96.3 MHz. Les recuerdo también que todos los programas quedan en el archivo de radiosefarad.com,
Así que si pierden algún programa pueden ir a buscarlo allí. Nuestras vías de contacto, como siempre, en nuestro portal esefarad.com, también en Facebook y en Twitter. Los dejo con Missy Ru y el grupo Sefarad. ¡Semana buena!